Bienvenidas, bienvenidos a Dolores y Apegos Podcast. ¿Qué tal? Yo bien, ¿tú? Muy bien. Bueno, hoy guay porque viene alguien de León. Somos de León, para los que no lo Para los que sepáis. no lo hayamos dicho, somos de León. Y, Sí, sí lo saben, porque ya lo hemos contado más veces esto. ¿sí? Bueno, Él no es muy leonés, yo no, sí, yo me siento muy apegada a la tierra. yo en absoluto. No me gusta, no como animales, no me gusta el embutido. Nada, nada que tenga que ver con León, pero es problema mío, no es problema de León. León es un sitio guay, pero es mi movida y ya está. Que no, está guay porque forma parte de todo lo que venimos haciendo, gente que quiere venir, gente que quiere contar su historia, porque cree, y lo sabemos, y en este caso quizá más, que puede aportar y puede ayudar, voy a decir ayudar, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, está bien lo de servir, todo eso, pero ayudar es una palabra enorme, pero o sea, mola. Está bien, ayudar. No Es pasa que es nada, ayudar. voy a decir ayudar, es que somos muy pejigueros con el lenguaje y esto me tortura mucho la cabeza, porque ayudar me pone en una posición de superioridad, bueno, me da igual. Yo quiero que Ayudar. gente esté mejor y queremos eso en Dolores y Apegos, así que guay que esté la persona que tú vas a presentar, te lo dejo a ti. Pero antes hago yo mis Tus mierdas y mis movidas. recomendaciones y mis historias. Eso es. Vale, hoy tengo recomendaciones porque el tema de hoy para mí son dos en realidad. Para mí también, sí. Pero bueno, luego de nuevo lo dirá nuestra invitada. Yo creo que hoy hablaremos de perdón y hablaremos de cómo procesar algo que te rompe repentinamente. Y estaremos en el discurso de que tú tienes uno y yo tengo algo diferente, de si hace falta un proceso o no hace falta un proceso para digerir algo que te ha reventado por dentro, que es el fallecimiento de alguien a quien quieres, de manera repentina. Ujú. Eh, Dentro de esas recomendaciones, a mí se me ocurría que alguien que está en un proceso así, tan complejo y tan complicado, por lo menos a nosotros nos pasó, a mí me pasó, yo me agarré a lecturas que me llevaban a creer que iba a pasar, que hay algo más después, ¿no? Ujú. En ese momento yo descubrí a Brian Weiss, descubrí a Raymond Moody, que eran todas, a Newton, que nunca me acuerdo cómo se llama, cómo es el nombre, pero son todos más o menos de la misma generación, O y sea, que estos son autores que autores. hablan de autores que son psiquiatras o lo que sean cada uno y de pronto ponen sobre la mesa el tema de que tenemos más de una vida, la reencarnación y rollos así que a lo mejor mm, nunca habías, bueno, no, nunca te habías parado a pensar en ellos. bueno, llamarlo rollos está bien, la manera Qué persona, de de verdad. llevarlo a algo tan liviano, pero es muy heavy. Bueno, es heavy, pero es liviano también, es la vida misma, es un enfoque y digo rollos. No Es un pasa nada, enfoque, no se ofenda a nadie. es un enfoque muy guay porque te da la credibilidad de alguien que se supone que tiene la entidad científica como para decir que yo soy científico, yo no me creía esta historia, pero a mí La vida me ha llevado a me ha creerme llevado a esto. creerla y me ha llevado a contarla, me ha llevado a hacer un montón de investigaciones de gente a la que he hecho regresiones y en el caso de Brian Weiss, no solo regresiones, sino progresiones al futuro y que además entender lo que te ha pasado en otros momentos y lo que te va a pasar te puede ayudar en tu proceso, ¿no? Pero que esto sobre todo, más que lo que me interesase a mí a nivel terapéutico, me interesaba a nivel simplemente de pensar que había otras cosas, ¿no? Yo esto lo integré mucho personalmente, incluso cuando tenía eh, amigos enfrente de mí, como mi querido Joe, Sí. que se descojonaban en mi cara, ¿no? Y me decían cosas, ah, tío, venga, que tú eres... Pero a mí me da igual esta historia, yo lo he integrado tanto que decía, ya lo El sabrás, pobrecito eres tú, ya lo ya lo sabrás sabrás, no porque te en algún momento preocupes, te abrirás. no te preocupes, ¿no? Claro. Entonces, hoy, sin centrarme en ninguna obra, sí voy a centrarme en estos autores, en Brian Weiss y Raymond Moody, por esto, ¿no? Porque hay otro autor español, pero de ese haremos un monográfico aquí y no voy a decir nada de él. Y va a venir.
No digo más. Hombre, Va. hombre, por supuesto que va a venir. Entonces, con esto me callo y ya tu movida. Presenta y ya está. Vale. Muy bien tus recomendaciones, solo un tema por recoger así lo que has dicho, que es que como te pones a hablar y no, no concretas nada en realidad y divagas, simplemente que esto se trata de tus recomendaciones y cualquier recomendación, de hablar de todo eso que se abre en ti cuando alguien que tú amas con todo tu corazón se muere. Y entonces hay veces que buscas cosas y veces que no las buscas, sino que vienen a ti esas informaciones porque alguien te las da, lee este libro, haz eso, y esas informaciones que te llegan son las que Bueno, y tú estás, verdaderamente te salvan. sí, tú estás abierto a recibirlas. Pues tú y yo hemos hecho las recomendaciones y hay gente que abres esa puerta Y te y, dice, y te dice, ciérrala, ciérrala, bueno, no me interesa. no me O sea, interesa nada, yo no proceso desde ahí y no pasa nada. Pero bueno, para nosotros son cosas que son verdaderamente importantes, que creemos que determinan la evolución o el camino de un duelo. Y nuestra invitada de hoy, María Ángeles, que es una persona a la que he tenido la suerte de acompañar ligeramente, porque es que a esta persona no le hacía falta, pero es una persona que me ha permitido y me ha honrado tanto como para permitirme acompañarle en su historia. Y yo no puedo estar más que agradecida, me emociono de verdad. Eh, es un ser muy bonito y pone su dolor, pero también su aprendizaje y su camino al servicio de quien lo quiera escuchar para que le pueda servir. Y creo que eso es una de las cosas que han surgido dentro de ella a raíz de la enorme pérdida que ha vivido, que nos va a contar. No quiero revelar nada de tu historia, hola, Hola. porque quiero que seas tú con toda tu verdad, con toda tu emoción, quien la cuente y quien lo cuente. Me emociono muchísimo porque de verdad estoy muy, muy agradecida de que estés aquí. Desde que te he conocido hasta ahora hemos pasado por conversaciones de todo tipo, tenemos unos business entre nosotras, yo siempre estoy ahí diciendo, puedes acompañar a esta chica, puedes ayudar a esta chica, ahora lo hablaremos también, pero bueno, se ha convertido también en una especie de socia y de Colaboradora. colaboradora y No, ayudas no, a no mucha quiero, gente. no quiero yo. No, Por Dios, no, 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 no no. estamos hablando de nada. Eso, sí, Luego sí, sí. comentamos eso. Pero es una broma, pero también es verdad que es un poco así y nada, que te agradezco muchísimo tu presencia. Bueno, me haces emocionarme ya casi al principio. No pasa nada. Bueno, yo quiero agradecerte porque me haces inmensamente feliz de estar aquí. Me emociona mucho porque contar tu historia es un momento complejo que te conecta con muchos momentos que has vivido. Te agradezco, os agradezco este espacio porque es complicado encontrar lugares donde hablar de la muerte, porque normalmente no queremos hablar de ella, huimos a hablar de ella. Entonces, encontrar un espacio donde yo me sienta libre, donde sea capaz de expresar lo que siento, pues te agradezco infinito. Es de las cosas que después de este proceso más me ha ilusionado y eso es muy bonito. Y luego porque no me represento solo a mí, sino que a todas las voces que están detrás de mí, amigas con las que comparto este proceso, gente que me acompaña y que al final yo vengo aquí, pero todas ellas están aquí. Así que no es mi historia, es nuestra historia. Jolín, gracias. Gracias. Vamos a contar las cosas. Ya estamos llorando antes de empezar. Antes de empezar ya. pero vamos a contar las cosas. Quiero decir antes una cosa que ha dicho mi hermano, que es que hoy es una historia de hablar sobre todo aquello que se pierde de manera repentina y entonces la vida en un abrir y cerrar de ojos literalmente te cambia para siempre. Es una historia de afrontamiento y de una forma de afrontar pues con mucha luz, que es la tuya. Entonces, la idea es que seas capaz o que seamos capaces en nuestra conversación de transmitir esa luz a quienes nos escuchen, que es lo que tú has dicho. Tú también hablabas del perdón. A mí me parece que el perdón también es una cosa colateral que ha surgido, es decir, que es una consecuencia de esa forma de vida que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué tú estás en duelo? Pues mira, Alejandro tenía muchas pasiones en su vida y una de ellas era la bici. Y yo acompañaba en esa gran pasión que... Perdona, María Jesús, Alejandro era tu pareja. Sí, mi marido, sí.
Entonces, nosotros compartíamos esa ilusión y en una de sus salidas con un amigo le atropellan. Hace 1 año y 8 meses sufren un accidente donde a él le atropellan. Él no fallece en el acto, sino que nos vamos a un periodo de 22 días en el hospital, donde no solo yo, sino todas las personas a las que quiero, mi familia, vivimos el infierno. O sea, nosotros entendemos el hospital como el infierno más absoluto donde nosotros podemos estar. Pero si este proceso es así de complejo, realmente si volviera para atrás, ¿no?, y pudiese rehacer mi historia, volvería otra vez al hospital porque me sirvió muchísimo poder estar allí con él, a mí y evidentemente a todas las personas que nos acompañan. Surge el desenlace y a los 22 días pues Alejandro fallece. Realmente tú estás en ese punto donde sientes que toda tu vida se desvanece y que tú te quemas auténticamente en el infierno. Ese es un poquito el proceso. Cuando Alejandro tiene el accidente y a ti te llaman, No, no me llaman. ¿cómo te No. enteras? Bueno, Alejandro era un tío súper disciplinado. Nosotros vivíamos en 2 ciudades diferentes y Alejandro era un tío súper comprometido y siempre que salía, entraba, me avisaba. Mari, a mí me llaman Mari, no María Ángeles. Entonces, Mari, estoy en el portal, salgo, entro y bueno, yo nunca pensé que a Alejandro le iba a pasar en bici. Es otra de los cracks que te produce en la vida, ¿no? Yo nunca pensé que le iba a pasar. De hecho, amaba la bici tanto como la amaba él. O sea, yo amaba la bici por él. Y entonces estoy en mi casa y él estaba en su casa y yo en la mía. Y yo digo, uff, qué raro que no me haya escrito. Pero además le seguía por una aplicación. Y yo entro en la aplicación y la aplicación está como sin, Como dando vueltas, como, ¿no? como, eso es, no se Actualiza. refresca. Y yo, qué raro, porque si Alejandro hubiese parado para hacer cualquier cosa, me hubiese avisado, porque sabía que yo siempre estaba pendiente. Y yo llamo a mi hermana y le digo, ve, Alejandro no ha llegado a casa, le llamo a casa, evidentemente, le mando un WhatsApp, o sea, todo por todos los medios. Y yo, vea, y claro, como 1 año antes ya había vivido el mismo episodio, ¿vale? La vida me fue preparando para ese momento, pues mi hermana me dice, estate tranquila porque tú siempre eres igual, porque ya verás que no le ha pasado nada, que tú estate tranquila. Bueno, pues se va haciendo de noche y yo sé que le ha pasado algo. Entonces llamo a sus padres y les digo, bajar a casa porque Alejandro no me ha llamado, o sea, es imposible que él haya hecho esto si es de noche. Y bueno, pues mi hermana empieza a investigar por otros lados y me llama y me dice, Mari, ha habido un accidente, nos vamos para Asturias. Y así lo recibo. A mí no me llaman, no recibo la típica llamada que tú ves en las De películas. la Guardia Civil o de No, tal. no, no, no. Yo descubro que él ha tenido un accidente. O sea, yo ya lo sabía. Antes de que a mí mi hermana me dijera, Mari, ha habido un accidente, yo ya sabía que a Alejandro le había pasado algo. No sabía el qué. O sea, la gravedad yo no la sabía. Entonces voy con mis hermanos, que son mayores que yo, y pues nos vamos para Asturias sin saber un poco A lo que a vais, lo que que os vamos. vais a No encontrar. sabemos a lo que vamos. Y llegas, Y llegas al llego y hospital. evidentemente pues nos dicen que ha habido un accidente gravísimo y que su compañero, su pichón y su amigo está bien, pero Alejandro está gravísimo. En ese tiempo, desde que te dicen Alejandro está gravísimo, te dan esperanza, te dicen está No, gravísimo, pero no, no, no. Alejandro no tuvo ninguna esperanza, ninguna esperanza. O sea, para mí, aunque yo estaba allí, yo quería huir hasta cierto punto porque es muy, muy complejo sentir un dolor extremo, es muy complejo gestionar todo eso. eh, Me sirvió de mucho, de muchísimo. ¿Por Po- qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pues dirías mira, que te poder sirvió estar muchísimo? con él, no llegar a puerta fría y que alguien te diga, tu marido ha fallecido,
como tengo compañeras y amigas que les ha sucedido eso, me sirvió para hablar con él, para despedirme, para hasta cierto punto tener bromas en el hospital, cosas que me sucedieron con él. Fui capaz de estar todo el tiempo que quise con su cuerpo, porque él ya no estaba ahí, pero no solo yo, el resto del mundo también. Sus compañeros, sus amigos, sus padres, mi cuñada, o sea, todo el mundo pudo estar con Alejandro el tiempo que quiso. Y eso, cuando es tan de repente, cuando nadie te... O sea, cuando tú no puedes mirar a tu marido y decirle, mira, me voy a morir porque tú tienes un cáncer o tú tienes una enfermedad, al final te vas preparando. Yo no me preparé con él, porque él a mí nunca se despidió, pero yo sí me pude despedir de él, que al final era un poco la que se quedaba. Y al final, y vuelvo a decir al final, hay una parte de ti que muere con él, ¿sabes? Hay una parte de ti que él se lleva. Y yo siempre digo, esa parte de María Ángeles que se murió no está mejor con nadie que con él. O sea, ¿con quién quiero que más esté? Con él. Entonces, es como un proceso muy complejo. Pero a mí, yo, 1 año y 8 meses después de ver a muchísimas chicas, de conocer millones de procesos, ahora mismo volvería otra vez. Aun siendo el infierno donde tú te quemas, Volverías a los 22 días, volvería ¿no? a los 22 días. Y creo que a medida que pase el tiempo, más voy a pensar eso. Porque esos 22 días, aparte de servirte como para prepararte o recorrer ese camino que empezaba, tú has mencionado antes que 1 año antes había pasado algo que había despertado en ti algo, ¿no? Sí, es curioso porque a veces yo cuando lo pienso, ¿no? Cuando lo pienso y reflexiono sobre ese capítulo de mi vida eh, tan brutal y pienso lo que viví, me parece imposible que me haya pasado eso. O sea, yo creo y siempre he creído en el destino y en la vida después de la muerte, pero nunca he sabido qué había después de la muerte, ¿no? Y yo siempre digo que él me dio la respuesta. Tema que nunca hablaba con él, porque Alejandro era súper terrenal. Yo nunca hablé, oye, ¿qué habrá después de la muerte? Yo era una cuestión que yo me preguntaba, pero nunca tuve la inquietud de decir, pues voy a investigar, como ahora. Y él me ha dado la respuesta de un tema tan complejo. Yo decía, Joma, esto se acabará aquí, ya no habrá nada más. Entonces, cuando reflexiono lo que me pasaba, me voy a 1 año antes justo. El mismo momento, la misma situación, el mismo llamar a sus padres, bajar, porque, o sea, Alejandro, esto no me lo hace, o sea, no hay un despiste, pero en esa ocasión estaba en casa. Entonces llegan sus padres a casa y le dicen, tienes a Mari loca, va a venir aquí a buscarte. Y yo le digo, esto no me lo vuelvas a hacer nunca, o sea, nunca lo hacía. Esto no me lo vuelves a hacer nunca más. Eso fue como el hecho que yo pienso más característico. Pero a lo largo de ese año, a mí me nace, sin saber por qué, hablar con él de determinados temas. De si a mí me pasara algo, yo quiero que hagas esto, me gustaría que tú hicieras esto otro, yo quiero que de verdad eh, siento que si me fuese, me siento plena, me has amado, yo te he amado, o sea, no tengo nada con lo que me voy. Hemos disfrutado la vida, viajado, o sea, lo hemos hecho todo. Entonces, todo eso me nace y luego, por otra parte, un lado súper consciente de la muerte. Yo trabajo con mi hermano y yo a veces le decía a mi hermano, veíamos cosas en Instagram, te vas y no te llevas nada. Y yo no tengo hijos y mi hermano tampoco. Y yo le decía a mi hermano, ¿ves, Raúl? Te vas y no te dejas nada. Pues lo vamos a gastar todo porque no sé cuánto, porque... Era como súper consciente de la muerte. El día antes del accidente de Alejandro, yo le digo a unas amigas, yo que ahora soy súper consciente de la muerte, ya le digo a Alejandro, por favor, si me pasa algo, a mí no me lleves al cementerio. O sea, te lo pido por favor. Esto fue el martes y Alejandro tiene el accidente el miércoles. Y luego otro hecho también súper relevante es que nos encontramos con el cuñado de mi hermano en un sitio donde no nos lo hubiéramos encontrado nunca, y nos dice que ha habido en León un accidente de un ciclista
que ha tenido un accidente, que se ha quedado tetrapléjico, y a mí me impacta muchísimo. Y yo le digo a Alejandro, madre, si te pasara algo a ti, ¿yo qué haría? Como diciendo, es una idea que me sobrepasa. Claro. Y él en su paz siempre serena me decía, mira Mari, no vamos a hablar de eso, ¿sabes? O sea, la vida es y será lo que tenga que ser. Pero el día antes del accidente me llama a mediodía y a mí había algo aquí que sentí que se lo tenía que volver a repetir. Y yo, Alejandro, es que no puedo dejar de pensar en el accidente de ese chico. ¿Te imaginas que a ti te pasa algo? Y me dice, mira Mari, digo, es que yo no sé qué haría. Vamos, que sí lo sabía. Dice, mira, tú eres súper fuerte y súper valiente. Vas a continuar. Y yo me quedé así, digo, bueno, pues si me lo dice él, que es la persona que más quiero, y yo, bueno, pues, vale, pues mañana nos vemos. Y mañana nunca fue. Y así fue. Wow. Así fue. Entonces pienso en todas esas cosas y digo, madre, la vida, ¿cómo te va colocando? ¿Cómo te va colocando? Y Preparando, cómo te ¿verdad? va sacando de los lugares. Te va guiando al final, ¿no? Te va llevando por donde, Sí, por el camino inevitable. sí, Porque tú dices, yo creo en el destino y era algo como que tenías, ahora lo tienes más claro, supongo. O sea que cuando te refieres a destino, ¿es que crees que hay un día y una hora? sí. Sí, ¿no? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo también. Estoy totalmente segura. Alejandro era su destino. Es muy complejo aceptarlo. Es muy complejo entender que ha sucedido. Porque no, yo siempre se lo digo a mi hermana en ese lado romántico. Digo, yo es que no hubiera habido nada que pensara que me iba a separar de Alejandro algo. Y me separó la muerte. ¿Y sientes que te separó de forma solo N- física, pero no de No, otra, no, ¿no? no, 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 no. Alejandro me acompaña todos los días. Es una cosa que es una conexión que uno siente. Es algo que no se puede explicar, que tienes que vivir, que a veces es complicado porque a mí no me sirve eso. A mí a veces no me sirve pensar que Alejandro me acompaña, que está conmigo, que es su energía, que... No, porque yo lo que querría es que él estuviera. Hombre, lo O que quieres es sea, darle un abrazo y que tomar algo con efectivamente. él, claro. Pero eso no puede ser, yo no puedo cambiar eso. Entonces, que te calma, que te acaricia el corazón, que hace que te conectes, sí. Que a veces no es suficiente, también. Pero yo quiero volver a... Pasan esos 22 días y tú empiezas un proceso diferente y empiezas un camino en el que hoy creo que a pesar de que no te sirve, porque a nadie le sirve, porque Mm. somos humanos, has logrado un nivel de aceptación increíble porque estás serena, puedes contarlo, puedes hablar y además estás a disposición Sí, de otra gente. Entonces, ¿cómo llegas hasta aquí? Es decir, ¿cómo empieza esa reconstrucción de tu vida? ¿Cómo empiezas a decir, bueno, esto no me sirve? Supongo que los primeros días no te serviría absolutamente nada, sería todo un infierno, pero ¿cómo empieza esta reconstrucción hasta hoy, hasta estar sentada hoy ahí? pues mira, cuando miro nuestra conversación de WhatsApp, ¿no? Y doy para atrás y veo las cosas que yo a él le mandaba, digo, nosotros dos habíamos empezado como un camino hacia el crecimiento personal, a entender que la vida tiene lugares, momentos, situaciones que no te gustan, ¿no? Entonces, nosotros habíamos ya empezado ese camino. Y yo miro el WhatsApp y digo, madre, todo esto que le mandaba a él es lo que yo me ha venido ahora para este camino, ¿no? Entonces, empiezas como tu camino individual y en pareja, pues podcast, libros, no sé, un montón de cosas relacionadas con otra temática, pero también con mucho trabajo de cómo funciona la persona. Entonces, yo ya había empezado eso. Eso es como si fuese un primer eslabón que tú le pones a este camino. Luego, evidentemente, hay una parte también muy importante de cómo tú ves la vida.
cómo la veías antes, o sea, cómo la veías cuando tú no estabas en pareja, cómo la ves cuando estás en pareja y cómo la ves cuando no estás en pareja. Entonces, la forma en la que tú entiendes la vida te ayuda mucho a procesar todo este camino. Y yo siempre he sentido hacia la vida una gratitud terrible, ¿vale? Siempre me he sentido que la vida es muy bonita y muy bella y que puedes hacer cosas tremendamente interesantes y tremendamente bonitas. Entonces, eso me ha ayudado mucho a entender esta parte del proceso y a sentirme agradecida porque esto no es mío, esta reflexión no es mía, es de una de mis amigas que se llama Angélica, en la que ella dice, no podemos culpar a la vida de algo que nos dio, que fue una historia de amor. Yo conozco a Alejandro con 14 años, me enamoro de él, me encuentro 10 años después, nos volvemos a enamorar, o sea, y estoy 20 años con él. O sea, ¿cómo yo puedo castigar a la vida por una historia de amor que me dio? Y ahora que no la tengo, ¿qué digo? ¿Que la vida es una mierda? No, no. La vida es tan bonita cuando algo te va a tu favor y cuando algo no te va tan a tu favor. Entonces, cuando tú ves la vida así, te ayuda mucho más. Teniendo en cuenta que muchas creencias que yo tenía, las tuve que destruir. O sea, yo me tuve que destruir para construir. Y Por ejemplo, ¿qué, qué creencias tenías? ¿Qué cosas tuviste que destruir para volver a pues reconstruir? mira, yo entendía que la muerte era una parte de la vida que aparecía, pero en un lugar lejano, ¿no? Yo decía, bueno, sí, claro, a ver, yo también he tenido fallecimientos en este tiempo, tengo 46 años, no, o sea, no tengo 15, ¿vale? Pero yo creía que eso iba a pasar muy tarde. Entonces, tuve que entender que caminas al lado de la muerte. Caminas, o sea, la vida y la muerte es lo mismo. Y es lo único que tenemos seguro. Tú caminas y ella te acompaña. Y en un momento se cruzó. ¿Que no es cuando tú quieras? Claro, porque ahí va la segunda creencia. No tienes el control de las cosas que pasan. Yo no tengo el control de la vida. Y no es que pensara que lo tuviera, Bueno, pero a veces sí. pero Hombre, a es lo veces sí, normal ¿no? Porque creer es la que tienes ilusión. control, Claro, La ilusión humana por excelencia es pensar que Tienes tenemos control. el control. Bueno, y por eso la gente se enreda muchas La veces culpa, ¿no? en una cosa tan trágica como la que te ha pasado a ti. Es muy fácil enredarte en la culpa. Por eso, el decir, claro, porque si yo le hubiese llamado antes y entonces a lo mejor no hubiese cogido ese día la bici, eso sería un pensamiento muy ya. común que mucha gente podría tener precisamente por esa fantasía de control tan humana que tenemos. Y yo creo que a ti no se te ha pasado ni por la cabeza eso. Bueno, hay una parte, o sea, a veces los pensamientos van y vienen. Claro. Lo que pasa que hay que entender que solo es un pensamiento. Pero yo en el momento más vulnerable que estaba, donde hasta cierto punto tú te dejas guiar, porque no tienes la capacidad de concentración de decidir. Estás tan vulnerable y en ese sentido mi hermano me metió una frase en la cabeza que me decía constantemente, Mari, no nos podemos bajar de la rueda de la vida. Esto ya no lo podemos cambiar. O nos subimos en la rueda o nos quedamos atrás. Y yo tuve un momento en el hospital que viví con mi hermana donde sentí que traspasé esa línea imaginaria entre chiflarte. O sea, yo nunca había tenido ni procesos de ansiedad, ni nunca había tenido ese tipo de personalidades. Pero yo estaba un día con mi hermana y sentí que con mi dedo gordo del pie toqué ahí. Y dije, yo ahí no puedo entrar. Porque si entro, entonces nos vamos Alejandro y yo. O sea, entonces ya nos vamos los dos y ya está. Entonces, tuve tanto miedo que dije, por aquí no, Mari, por aquí no. Todo tiene un inicio y tiene un fin. Es muy complejo entenderlo. Y me decía el otro día una amiga, no todo, no. Digo, ponme un ejemplo. Ponme un ejemplo de algo que no tenga un inicio y tenga un fin. Porque entonces te diré, vale, sí, pero todo tiene un inicio y un fin. Y entonces, aceptando que todo tiene un inicio y un fin, me preguntas,
¿Lo hubieras querido? No, claro, no, Claro. claro. Pero todo tiene un inicio y un fin. Entonces, aceptar eso es un proceso que lleva su tiempo. Esto, claro, yo lo cuento ahora, 1 año y 8 meses después, con una serenidad que tú vas trabajando, con una calma que tú vas trabajando, pero al final esa, yo sentí que ese era el camino. Yo siempre soy muy pesado con el propósito de este podcast, que es tratar de nuevo, servir, que la gente que está en tu situación, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a pedir un ejercicio de concreción con cosas, porque tú hablas de tu personalidad, de cómo tú eres, y además de algo muy favorable, de tu entorno. Hablas mucho de Claro, de tus tus hermanos, hermanos. tu hermana y tu Un hermano, cómo te entorno que ayudan, para mí que fue vienen, favorable, que muy favorable, que pero vienen otras veces contigo, que no. te acompañan, que están ahí detrás, que se os nota una unión que, por cierto, a nosotros nos afecta mucho en lo personal porque nosotros éramos tres, bueno, seguimos sintiendo tres, y, y éramos muy así, ¿no? Sí, De me estar en encanta todo, veros. de tal, y es muy guay veros. También nos toca, ¿no? Nos toca Pero es súper guay veros. pero es cierto que no todo el mundo puede tener, a lo mejor tiene ese entorno o esa situación, pero sí hay cosas concretas que tú podías hacer. Oye, mira, eh, leer este tipo de cosas viene bien, cuidarte, Cosas digamos, de maneras hiciste. concretas, o sea, Sí, que tú vivas diariamente, te han ayudado a ti a seguir, bueno, ¿no? En esa rueda, ¿no? yo tomé como la elección de decir, si si esto ha venido a mi vida para que lo experimente, ¿no? Y viva esta experiencia, porque yo siempre he pensado que la vida son experiencias. Si esto es una experiencia, yo quiero aprender todo lo posible sobre esa experiencia. Entonces hubo una parte que me lo tomé como un trabajo. Tengo que ponerme a trabajar sobre esto. Una de las primeras cosas más importantes que yo creo y que he experimentado es encontrar en tu persona tu propio hogar. Trabajar sobre ti. Sobre ser capaz de vivir con esta soledad contigo misma. No intentar llenar ese vacío con otras cosas que yo sabía que no era el camino. Entonces, para encontrar el hogar, considero que va por dos vías. La parte emocional, donde he leído muchísimo sobre cómo funcionan las emociones, trabajar sobre esa parte emocional que se apodera tanto de nosotros Claro. y cómo la mente es capaz de también llevarnos, ¿vale? Ese trabajo emocional, cuando tú comprendes y te conoces y dices tú, buah, pues aquí me siento triste, o aquí estoy contenta, o aquí trabajar sobre mí. Luego, pienso que hay otra parte que yo abrí la puerta de esa parte espiritual, de entender que somos más que esto, que estamos aquí, que, que la vida continúa y que nosotros entendemos la muerte como el final de la vida y a lo mejor es el inicio de la vida. Entonces, ser capaz de ver esa parte espiritual que te ayuda muchas veces y que otras veces no es suficiente. Luego creo que hay una parte social del entorno, de las personas que te acompañan, que a veces es un entorno favorable y otras veces no, porque idealizamos el tener una familia, a veces no es Claro. suficiente, No, no, a veces es a terrible, veces hay no es juicio, suficiente. muy complicado. Y con los que no tienes una cierta conexión y pasas otro proceso de duelo porque no te entiendes con tus hermanos, Ya. no te entiendes Piensas que no están a la con tus altura. amigas. Claro. Yo siempre he hecho deporte, evidentemente no con la misma intensidad, pero siempre he continuado, o sea, siempre he hecho deporte, he intentado cuidarme y bueno, al principio del todo, refugiarme. Yo sentí que mi proceso eh, tenía que hacerlo en el refugio, no social, ¿vale? Entendí que yo empecé a trabajar muy pronto, eh, trabajaba, el trabajar con mi hermano fue una motivación, creo que no lo hubiera hecho si no hubiera estado con él. Y con ellos estaba en el refugio, iba a trabajar, iba para casa, seguía leyendo, seguía viendo pues a todos, leyendo a todos los autores que vosotros habéis hablado y sobre todo intentando reconstruirme desde, pues mira, esto no me sirve, creencias, leer sobre las creencias, leer sobre un montón de cosas y ver vídeos de YouTube, ver
cultivarte, que es un poco, y entender cómo es el proceso por el que nosotras pasamos. Es que está muy guay eso, porque es verdad que yo intento siempre transmitir en redes esa parte de, es que es muy importante que, no con ansias de entender, pero sí que te abras a la lectura, que te abras a ver cosas que te sirvan o que en las que tú encuentres como un lugar donde reposar lo que crees, ¿no? Que de pronto tú lees pues cualquiera de las lecturas que se ha mencionado antes y de pronto tú te puedes asentar ahí, puedes decir, esto me conecta, esto de alguna manera es algo que ya sabía y que ahora simplemente se me confirma, que es cuando, o sea, para mí esa es la verdadera apertura a la espiritualidad. Y hablamos muchas veces o de meditar o de quien sea religioso, de rezar o cualquier tipo de forma como silenciosa de conectar con la espiritualidad, pero yo creo que hay otras como es el aprendizaje, el conectar con esas cosas que aprendes, a lo mejor en un vídeo de YouTube puedes conectar con algo que dices, pues esto era, y esto me da la paz que necesito. Y no porque me digan que la vida continúa, sino porque verdaderamente es algo que yo ya sabía, Mm, toda esa sabiduría que ya tenemos dentro y que de pronto la sabes, y que de algún modo eso se te revela muchas veces con la muerte de alguien, mm. porque no te queda otra, porque si no te ha pasado nada, puedes ir poco a poco, como tú has mencionado, ¿no? Que llevabas un tiempo, pues eso, hablando de desarrollo personal, de muchas cosas que tenían en cierta manera mucho que ver, pero que es lo que te da el verdadero giro y dices, voy a leer sobre esto. No es más que eso, ¿no? Conectar con lo que ya sé. Es, el, el- este proceso te lleva a un autoconocimiento que a lo mejor pocas cosas en la vida que te pasen puede llevarte. Es un autoconocimiento hacia las partes más oscuras que tú a lo mejor ni siquiera tenías. El camino a veces es muy retador, ir por la calle sintiendo un dolor que tú te querrías arrancar, ¿vale? O sea, yo he ido muchas veces, he estado en la calle, que hubiese metido la mano dentro de mí y hubiese querido, quiero que esto me lo arranquen. Entonces, mediante todas esas lecturas, mediante todo ese aprendizaje, he entendido a abrazar mi dolor igual que abrazo mi amor. Porque realmente son dos emociones que son tan contrarias, pero tan complementarias. Yo solo puedo calmar mi dolor con el amor. No solo con el mío, principalmente con el mío, pero en este caso con el de él también. Entonces, ser capaz de abrazar esa parte donde tú sientes que estás rota y decir, no, yo no quiero luchar contra eso. A mí hay en el hospital una cosa que se me despierta, que es querer encontrar a otras personas que han vivido lo mismo que yo. Porque sí que es verdad que cuando te sucede algo, a lo mejor en tu entorno social no tienes a nadie, te sientes un pelín única. Y Mm. O muy. en ese único, a veces te confundes el ser único. Entonces, yo dije, yo tengo que encontrar a personas con él que hayan vivido esto como yo. No es en el hospital, Alejandro fallece, yo comienzo a tener mi vida y sigo en la búsqueda. Y, y, y por estas cosas de la vida, de las casualidades, que no son tan casuales, encuentro en Instagram a unas chicas que yo entiendo que por sus comentarios tienen un grupo de WhatsApp. Entonces, como nunca he sido tímida, todo lo contrario, pues yo decido escribir y digo, oye, vosotros no tendréis un grupo de WhatsApp y tal, porque fíjate lo que me ha pasado y me dice Claudia, que es la chica de la cuenta Las del Sol, y me dice, sí, claro, tenemos un grupo, pero no lo gestiono yo, lo gestiona otra chica que se llama Regina, que es La Atiendo Juntas. Y digo, bueno, pues yo quiero entrar, yo quiero estar con otras chicas que les había pasado lo mismo. Entonces, cuando entro en el grupo de La Atiendo, se me abre una puerta increíble, estar con chicas que han vivido lo mismo que yo, que han pasado por esos mismos puntos por los que yo estoy pasando, y ser capaz que alguien te diga, estate tranquila, tranquila, que esto se va a pasar, todo va a estar bien, estate tranquila, vívelo, conecto con ellas. Para mí conectarme a la tienda es porque la gente te entiende. O sea, mis hermanos me entienden, mis padres me entienden, mis amigas me entienden, pero Que es hay un imposible de Es entender. matiz imposible. que solo se da con aquellas personas que han vivido lo mismo que tú, que se han roto.
Entonces yo me sentía en sintonía total. Más luego, pues claro, todo lo que te ayudan, leer esto, hacer esto, entender esto, démonos tiempo. Y al final yo siempre digo que es como si a todas mis amigas nos hubiese pasado lo mismo. Ese grupo tiene una explosión brutal. Pero cuenta, por favor, que ese grupo está al otro lado del charco y Ah, es claro, muy claro, claro. bonito lo que surge ahí, Son todo chicas latinoamericanas, de distintos de países, distintos además. países. Se llama, es que quiero ser muy concreto con esto, Latiendo juntas. latiendo juntas. Sí. Las del Entonces, Sol, Las del Sol. Las del Sol también. es otro grupo. Las del Sol todas estamos en Latiendo, y Las del Sol, que es Claudia, gestiona su cuenta haciendo encuentros cada 15 días. Tenemos un encuentro con una temática diferente. Pues vienen profesionales, viene Joaquín Cámara, hay un montón de profesionales que nos dan charlas, y luego nosotras nuestras reuniones con nuestras temáticas. Entonces cada 15 días tenemos ese encuentro. Entonces, claro, para mí es un mundo que se abre brutal, porque no las conozco. No las conozco y siento... Y a día de hoy sigues haciendo A día de hoy a eso tope. ha crecido. Pero a día de hoy ya las conoces. A día de hoy, o sea, el grupo sigue despuntando. Es que, claro, quiero también nombrar a Marta, porque Marta forma parte también. Y está bien, y por eso te pedía esa concreción, porque Sí, para mí el grupo de acompañamiento es una cosa valiosísima, pero no todas las personas están preparadas claro, para claro, escuchar el dolor de los demás. nosotros estamos también en esa historia y tenemos nuestros grupos, y hay gente que feliz se siente sostenida, como le gusta decir a Marta, en ese entorno. Es y que como te a ti sientes, pasa. es Es que que es justo es eso, ¿a que que es sí? muy representativo el lenguaje, que te sientes sostenida. Claro. Tú sabes que en la tienda es 24/7. Siempre hay alguien que en un momento de bajón o de subidón, porque también les tenemos en momentos de alegría, siempre hay alguien. Yo soy la única española, todas son pues mexicanas, peruanas, bueno, Sí, sí. de todos los países, pero claro, la cuenta va creciendo y de repente empiezan a entrar alguna chica española. Yo les digo, pues por horario vamos a hacer nuestro grupo de españolas. Entonces nosotros hacemos yo hago el grupo de Latiendo Juntas España, y ahí pues empiezan a entrar chicas. Unas chicas marchan, otras veces vuelven, te vas y te vuelves, te vas definitivamente. Y entonces Marta, con su generosidad también siempre de ayudar, pues ella me pregunta cuándo considera que alguien puede entrar en Latiendo Españolas. Entonces nosotros ahora tenemos nuestro grupo de Latiendo Españolas, Hmm. en la que también somos un poco 24/7. Tú, en este camino hay dudas de muchas cosas, dudas de muchas cosas. A veces no sabes qué decisión tomar, y cuando otra persona te da otra perspectiva del mismo, o sea, yo siempre le digo a las chicas, a nosotros nos une lo mismo. O sea, tu marido y el mío han fallecido. O sea, esa es la raíz. Pero luego todas las cosas que son muy similares las vemos de muy diferente manera. Claro. Entonces, cuando tú estás enrocada en tu ¿por qué esto? Porque fíjate, porque me niego a entender que tengo que quitar su ropa, y alguien va y te dice, pues mira, lo puedes ver desde esa perspectiva, puedes verlo desde otra perspectiva, te produce mucha paz. Y te aseguro que lo que menos tienes en este camino es paz. Ya. Así que encontrar un lugar, un asidero donde decir, "Uf, aquí encuentro, aunque sea como segundos de paz, momentos de paz, encuentro eso, un espacio donde, oye, alguien me va a responder en cualquier momento". Pues es muy guay. Yo quería volver al tema de... Yo quería decir algo, pero Ah, ya... vale, No, termina, no, termina, termina. di, vuelve al tema. Es Ya que luego digo yo. también trabajar con hermanos es Ya, a veces... Es parte de... Bueno, tú Yo lo sabes. sé, yo lo sé. a Tú lo veces, sabes, entonces, ¿qué te voy a madre- decir? A veces, madre mía. No, es que Pero es muy guay. Sí, es muy guay, es guay. Se me va a olvidar. No, quería hablar del tema... Estamos hablando de toda la parte más espiritual, de las creencias. Y volviendo a lo que a mí me pasó, claro, yo me introduzco ahí no porque lea o porque crea, sino porque experimento cosas. ¿Vale? Entonces lees una conexión, como tú decías, con eso y dices, pues esto debe ser así, pero además experimentas cosas en forma de
bueno, pues en un momento dado de señales, en un momento dado de, bueno, pues de sueños, de cosas que dices, uff, ostras, no estoy loco, alguien está contando esto y resulta que esto que yo pensaba que era así es así. Y eso es lo que a mí me da la clave de, esto no es una creencia, Es un sentir que es otra cosa, ¿no? que es otra cosa. Una cosa es lo que Yo no tú lo creo, crees. las creencias se van en minuto y medio. O sea, yo he visto en el proceso de los diferentes duelos, yo me acuerdo de una de mis abuelas, por ejemplo, que era muy creyente hasta que tenía un duelo. Entonces decía, ya no era creyente, Ya ya no se le creo. olvidaba todo. Ya se le olvidaba todo porque todo le parecía injusto, todo le parecía una mierda y tal, y Dios y no sé qué. Claro, porque cuando lo vives desde la creencia, pues aquello no tiene poso, ¿no? Sin embargo, cuando lo vives desde la experimentación, ostras. Entonces, retomaba este tema para preguntarte a ti sobre esa parte más, no solo bueno, pues de haber leído, de encontrarte gente a tu alrededor, que es súper válida, sino de tu propia experimentación del mundo espiritual o de lo que hay más allá, ¿no? Si tú has estado ahí también, ¿no? O lo Mira, que es lo mismo, que era lo que yo iba a preguntar, Ah, vale. señales. ¿Qué señales? ¿Qué ha llegado desde el otro lado? Que es que te estás enrollando para No, decir yo, me parece interesante contarlo y explicarlo bien porque, de nuevo, nuestros amigos que están alrededor muchas veces hablamos de cosas que lo sé, pero y que hay que señales son explicar. señales, es una palabra, hijo, señales. Y Bueno, yo creo que eso en un grupo también pasa, y por eso yo había conectado la idea, porque cuando estás en un grupo como la Tiendo, por ejemplo, pues habrá gente que no, pero habrá muchas que de pronto cuentan pues cualquier señal que sientan, yo qué sé, lo que sea. mm, Pues se me aparece este número duplicado, no sé qué, qué significado tiene o qué pensáis. O he sentido una voz o un frío. Bueno, todas las cosas que podemos meter en el enorme campo de las señales, que cuando lo corroboras con otras personas que experimentan lo mismo, en plan, he soñado no sé qué, lo dices y también encuentras un espacio de comprensión, porque a lo mejor ahora, que no sé si es el caso, pero ahora tú le cuentas a tus hermanos las señales y ya están habituados, y a lo mejor también ellos tienen guiños y tal, pero a lo mejor al principio se las contabas y te decían, pues igual María está cucú, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Está un poco perdiendo el norte, que no sé, si es el que caso, podría ser. pero podría ser, sospecho. Una de las señales para mí más evidentes, eh, que en ese primer momento no la tomé como una señal, ¿no? Fue como sucedió y bueno, estás en esa vorágine. A los 3 días de estar en el hospital, yo sueño con Alejandro. ujú, Y yo me veo en mi cama y quiero levantarme, ¿no? Y no puedo. Y no puedo levantarme y quiero dar la luz y no puedo y no puedo. Y consigo levantarme y voy al baño. Y cuando vuelvo en el sueño, porque en ese momento estaba en el sueño, veo a Alejandro sentado a los pies de mi cama, de la cama, vestido con el pijama, ¿no? Y en una actitud, bueno, pues sentado en él, con las piernas estiradas, los brazos así un poco caídos. Y claro, yo me veo allí y solo digo, madre, has vuelto, le digo yo, estás aquí. Entonces yo me siento a horcajadas y le toco así los brazos y le digo, madre, has vuelto. Y él solo me repite en ese sueño, tú Mari eres muy fuerte y muy valiente. En ese momento yo, y cuando sucede todo el accidente, yo no me acuerdo de esa conversación. Y yo le decía, bueno, yo es que ahora ya no tengo que ser nada, porque tú ya has vuelto. Y él, Mari, tú eres muy fuerte y muy valiente. Continúa. Y yo, deja de decirme eso, porque me lo estás repitiendo, y tú ya estás aquí. O sea, ya se acabó todo. Y entonces yo me despierto y soy plenamente consciente que no ha sido un sueño. O sea, es que ahora te lo cuento y es como que lo estuviese viviendo. Y yo llego al hospital y les cuento a ellos que he soñado con Alejandro. Digo, "No, pues he soñado hoy con Alejandro y fijaros lo que me decía". Entonces, esa idea se queda ahí, aparcada. Yo no le doy más importancia a ese sueño. Yo ya sabía lo que iba a suceder. Todos sabíamos lo que iba a suceder. Pero yo le dejo ahí, aparcada, porque para mí no había un entendimiento, no había un conocimiento. Entonces, cuando sucede todo y yo empiezo a bucear en el mundo de la espiritualidad, me doy cuenta que eso no fue un sueño.
Claro. que ellos conectan contigo para ser un sueño de despedida. Él no vino a mí porque yo estuviese en un momento aturdida, llena de tus pensamientos. No, eso sucedió y yo lo viví. O sea, lo viví, no fue un sueño, porque yo he soñado mucho y tú sabes cuándo es un sueño. No, además es que es clarísimo porque lo recuerdas con una O precisión sea, yo sé perfectamente para absoluta. dónde tenía girada la cabeza, cómo tenía los brazos, cómo tenía... sabe. O sea, Se sabe, todo. se sabe. Luego, a partir de ahí, pues claro, tú conectas ya con el mundo de las señales. Para mí una señal siempre muy evidente han sido los números. Porque además mi hermana también tiene una conexión con los números. Y siempre en momentos, hoy mismamente, antes de venir, no sé qué he mirado, o ayer, o muchas veces cuando estoy pensando en él, hay algo que me dice, mira el reloj. Y da la casualidad que siempre hay una hora que me... Tanto fue que me tatué las 11:11. ¿Vale? Luego me han sucedido, realmente a raíz de eso, me han sucedido muchas cosas a mí, me han sucedido muchas cosas a mis hermanos, ellos también han soñado, yo también he vuelto a soñar y sé cuándo he soñado y cuándo he estado. Independientemente de eso, hay una conexión, ¿vale? Que tú sientes que yo no necesito ninguna señal para saber que Él me acompaña siempre. Yo no necesito que venga y que cuando me sucede lo acojo con un amor increíble y que a veces mi parte terrenal me dice, o sea, se te ha ido la cabeza, ¿no? Pero es que yo no necesito nada. Es que yo no necesito nada para saber que Alejandro me acompaña y que me va a acompañar siempre. Es que Claro. no lo necesito. Es que aunque me dijeran mañana, todo esto no sucede, me daría igual. Claro. Quizá en ese primer momento, cuando recibes este tipo de comunicación y de señales, a lo mejor sí, yo hablo también de manera particular porque cada uno es nuestra historia, ¿no? A lo mejor sí lo necesitas, o sea, para mí, pues la relación con la música, las cosas que Bueno, claro, sucedían, es que yo Los decía, apagones, las cosas estas que yo pasan Claro, es decía, que así. madre mía, es que gracias porque sí lo necesitaba. A día de hoy, efectivamente, digo, me da igual. O sea, de que me digas eso porque lo tengo dentro, entonces no es eso. Pero a mí las sí es verdad señales, que en ese a momento... mí las señales que más me gustan son aquellas que le sucede a la gente que no cree, A que mí viene y te también. lo cuenta. Pero ¿no te parece que Me a veces... encanta, porque yo digo, ay, qué guay. Pero ¿no sientes que a veces es como que me pasa a mí, la gente que no cree y de pronto reciben una señal que parece un luminoso que dices, jolín, no lo estás viendo? O sea, ¿qué más quieres que haga? O sea, unas cosas así como espectaculares. Pero cuando no crees o no tienes como esa especie de, o sea, ese sentir tan profundo con las... Estás tan conectada a esa cosa que tú has dicho, ¿no? De, yo sé que está conmigo, yo sé que está dentro, que es una cosa que es irrompible. Eh, yo lo veo que la gente está como enfadada y las niega, ¿no? Que es como, yo no siento esas señales, a mí no me parece que eso sea una señal, siempre creo que eso es coincidencia. ¿Tú qué le dirías a una incrédula, a una persona que te dice, tú sientes todo eso, pero es que yo no siento nada, yo no siento que esté conmigo porque no lo siento? Yo creo que hay una parte en todo ese proceso de aceptación del proceso. Cuando tú aceptas que ha sucedido, se abre otra puerta. Pero cuando yo reniego y estoy en renegando, ¿no? porque a mí tampoco me gusta estar sin Alejandro. O sea, si a mí tú me preguntas, pues es que yo, claro, me han pasado tantas cosas después que me encantaría compartirlas con él. O sea, pero yo no puedo elegir. Yo no puedo elegir. Entonces, prefiero vivir en la sintonía de aceptar y de agradecer que no en la sintonía de negar. Cuando tú estás en esa sintonía de negar, no ves ni siquiera que lo más evidente que es que te ha pasado, ¿cómo vas a ver que una mariposa se te posa en la palma de la mano? Claro, si tú no ves lo evidente, si es que hay una cosa que es evidente, que es que ellos no están. Entonces, aunque viniese, esto siempre lo hablo mucho con mi hermana, en mi parte terrenal mi hermana me dice, Mari, no van a venir con luminosos. O sea, a ver si entiendes que no va a bajar el luminoso
porque yo también tengo esa parte. Hombre, O sea, yo claro. no vivo, ay, qué guachipé, ay, fíjate, ay, no, yo tengo mis momentos donde para mi mente es muy complejo aceptar que yo no voy a volver a ver a Alejandro. Es que Aquí, además se ve como aquí, infinito, claro. Ese matiz de aquí para mí es definitivo, aquí, de no le todas voy a maneras. volver a ver aquí, como yo me conozco en esta vida, porque también he pasado por momentos de hacerme regresiones y me he visto en otras vidas, pero yo la que ahora estoy viviendo es esta. Y aquí, como Alejandro y Mari, ya no le voy a ver nunca más. Entonces, que mi mente acepte eso es un proceso. Entonces, si yo no acepto lo evidente que es que me levanto y no está, vengo, no está, ¿cómo voy a entender que una mariposa, cómo voy a entender que una canción, cómo voy a entender que un número se me aparece en un momento puntual? Si no veo lo evidente. Entonces, eso es también un proceso. Y que está bien no creer. No todos tenemos que creer. Esto se habla mucho en la tienda. No todas tenemos que creer. No todas llevamos el mismo proceso. No todas llevamos el mismo camino. Cada una lleva el suyo. Y a lo mejor dentro de 5 años se te abre esa puerta. Pues bienvenido sea. Y o no se te abre. Yo agradezco creer, por supuesto. Por supuesto, agradezco creer, porque me cura mucho el alma, porque me abraza el alma, pero también me lo tengo que abrazar yo, porque soy la que estoy aquí. Entonces, ¿Y en la tienda has visto a alguien que esté conforme, que, entiéndeme, esté conforme, que esté, podríamos decir, en cerca de la aceptación o viviendo con cierta paz su proceso, que no crea o que no tenga esa apertura a lo espiritual? ¿Crees que eso se puede dar si no lo has visto? yo creo que eso se puede dar, por supuesto, si tienes un trabajo personal, si haces un trabajo personal brutal, brutal. Creo que ese binomio. Mm, Y hay gente que yo estoy segura que si nosotros a lo mejor, hombre, te tienes que ver la situación, pero todas esas personas que están en un nivel de conciencia mayor, que a lo mejor no han pasado por esta circunstancia, si le sucediera, a lo mejor sigues creyendo, pero tienes que hacer un trabajo personal tan intenso. mm. Es que el autoconocimiento en este proceso, nadie puede hacer el camino por ti. Nadie. Pero nosotros en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a que el resto de la gente haga las cosas por ti, ¿vale? Tú me tienes que hacer feliz, tú me tienes que hacer esto, yo no quiero responsabilidad. Y este camino es la responsabilidad de uno. Y si tú no coges la responsabilidad de tu proceso, siempre vas a estar dependiendo de los demás. Y ya nos ha enseñado la vida que cambia en un momento. Quizás es que buscamos la felicidad en cosas que están fuera y nunca están fuera, están dentro. La felicidad y todo está fuera, ¿no? Respecto a lo que decías de la sociedad, ¿no? No sé si es tanto no querer la responsabilidad, que creo que también, sino que, bueno, pues nosotros queremos, la sociedad cree que la responsabilidad es, o la felicidad es tener ciertas cosas cuando realmente está dentro, ¿no? Y está todo dentro para bien y para mal, para solucionar las cosas, para el duelo, para todo, ¿no? Yo quería, no sé si tenías algo más, pero retomar o hablar de algo que hemos dicho al principio, que es de la palabra perdón. Es un temazo ese, ¿eh? Es un temazo y no quiero dejar de nombrarlo Es un porque temazo. cuando mi hermana me habla de ti, muy frecuentemente, debo decirlo, con frecuencia me cuenta y tal, y con mucho cariño, la verdad, siempre, honestamente, esa palabra surge habitualmente. ¿Qué importancia tiene para ti esa palabra? Cuéntanos un poco, ponnos en contexto de por qué hablo yo del perdón Mira, y en por qué es importante. ese año, no sé por qué, veo un vídeo de Irene Villa que habla del perdón y me deja impactada. Yo había escuchado a Irene Villa otras veces, evidentemente todos sabemos su historia, por supuesto, ¿no? Pero yo veo el vídeo de Irene Villa y me impacta con la serenidad que ella habla del perdón y se queda en mi cabeza. Entonces, cuando tú tienes que tomar esa decisión, yo no tomo la decisión
por la persona que cometió esa situación. Yo perdono por mí. Perdono porque yo no quiero que en mí vivir con sentimientos de ira y rencor. Eso no significa que yo justifique Claro. lo que él ha hecho, ¿vale? Lo que esa persona ha hecho. Yo no lo justifico, pero le perdono con mucha generosidad. Porque además creo que el que se tiene que perdonar es uno mismo. Cuando tú has cometido esa situación, te tienes que perdonar a ti mismo. Y ese es el verdadero perdón. Porque tiene que ser, si para mí me supone un gran desafío vivir toda esta situación, no me imagino si yo tuviese que vivir la otra. Entonces, perdono por eso, perdono por mí, me pongo en la primera de la lista. Claro. Y porque además tener sentimientos de ira o de rencor es una condena de algo que yo no he hecho, ni yo he provocado eso. Entonces, si yo me relaciono con esos sentimientos, yo pago una condena que no es la mía. Entonces, perdono desde la máxima generosidad. E incluso voy a veces un paso más. Le deseo que tenga una gran vida y que sea capaz de gestionar todo el remolino que se produce cuando tú provocas esta situación. No, es muy importante lo que has dicho, ¿no? A ti no te toca vivir esos sentimientos negativos, no te toca vivir ahí, en la ira, en la venganza, en todo eso, no te toca eso, ¿no? Pero esto es muy difícil de ver, supongo, ¿no? Bueno, Que llega porque el momento y, claro. mira, otra de las creencias que tuve que destruir, que tampoco es una cosa que yo lo pensara, ¿no? Pero bueno, a veces cuando tú compartes el proceso con otras personas, tú no piensas en determinadas cosas, pero como otras amigas tuyas viven eso, pues te cuestionas, ¿no? Realmente, cuando se utiliza la palabra perder, ¿vale? Que es muy común, y Marta sabe que para mí el lenguaje es muy importante. Yo no he perdido nada. La vida de Alejandro a mí no me pertenecía. A mí solo me pertenece la mía, pero la de él no. Entonces, cuando tú a veces mezclas que tu vida y la suya son la misma, sientes que has perdido. Y cuando encima ese perder viene provocado por otra persona, eso es un revoltijo que desarmar ese ovillo es muy retador. Entonces, a mí la vida de Alejandro no me pertenecía. Yo compartía, yo tenía mi vida. Tenía una vida con él y él exactamente igual. Lo que pasa es que ahora mi camino con él se acabó. Capítulo que guardaré con todo el amor que tengo dentro. Pero mi vida sigue. Entonces, yo no he perdido nada. Cuando la gente a veces dice, ha perdido un ser querido, es que la mente reacciona ante esa palabra. ¿A ti qué te han enseñado cuando eras pequeño? ¿Qué te decían? Hijo, perdiste un juguete. ¿Tú qué hacías? Buscarle. Es que si a mí me dicen, es que claro, tú perdiste a Alejandro, pero ¿dónde le perdí? Si no le he perdido en ningún sitio. Entonces mi mente reacciona ante el perder. Y cuando tú pierdes, buscas. Y yo aquí ya no le voy a poder encontrar. Entonces, para mí ha sido muy importante qué palabras me decía y en qué momento me las decía. Entonces, por eso es difícil perdonar. Porque tú dices, me han arrebatado algo que era mío. No, es que no es tuyo. A ti solo te pertenece tu vida, ni la de tus hijos, Eso iba a decir. que forma, o sea, que al final un hijo nace de ti, ¿no? Porque entonces, ¿qué dirían las madres que fallecen sus hijos Claro. con 8 años? O con 15, o con 16, o con 1, o que no llegan a... O sea, que están dentro, o sea, que están en el vientre. Que eso sí es de ella, porque lo va a llevar dentro 9 meses. Entonces, no perdonamos porque nos cuesta entender que eso no era nuestro. Entonces te sientes en una dicotomía que tú dices, esto es brutal, pero tienes que querer hacer el clic. Cuando tú haces ese clic, luego toda tu vida va cambiando. Pero si yo no quiero hacer ese clic,
Yo siempre le digo a las chicas de la tienda que en este proceso hay dos tipos de personas. Las personas que se quedan en dos vidas. La pasada, yo tenía una vida, y esta, ¿no? Y viven en las dos. Viven en esta porque, como muy bien me dijo mi hermano, la rueda va pasando y las cosas van pasando, los días van pasando. Entonces, tú estás en esa rueda y cuando quieres, la mente es súper fácil de ir a la otra, al pasado. Y tú dices, pues ahora voy a vivir en el pasado. Él ya no está, fíjate, vaya Bucle. mierda, no sé qué. Y luego están las personas que integran esa vida en esta y se la llevan. Y dicen, pues a mí esta vida, esta parte de la vida, me va a enseñar y me va a acompañar, porque esa soy yo. Yo no soy solo yo por lo que yo he hecho por mí, es que parte de lo que soy también es él. A mí me encanta cuando me encuentro y la gente me dice, te veo a ti y le veo a él. Digo, es que no hay cosa que mejor me podáis decir, que sean capaces de ver a una persona y le vean a él, es que yo digo, es que me ha tocado la lotería. Entonces, hay esos dos tipos de personas. Yo elegí conscientemente que mi vida del pasado va a estar en mi presente. Y esa soy yo. Y eso es lo que hago ahora. Y continúo. Por supuesto que a veces pienso, madre, lo que yo hacía, pero no voy allí desde el rencor, No, ni te desde recreas en eso, No, no ni... voy... Claro que siento pena y añoranza. Porque hay gente que a veces me dice, muy atrevidamente, pues parece que no estás muy triste, Qué osadía también, ¿eh? ¿no? O- pero no Sí, solo a mí, a muchas personas. la interacción social es terrible. Bien, entonces, yo quiero que ese capítulo de la vida me acompañe. No quiero dejarlo atrás. No quiero olvidarlo. Yo quiero seguir llorando por Alejandro. Quiero seguir riendo por Alejandro. Y quiero vivir por Alejandro. Ahora sin él, pero elijo seguir llorando. Yo no quiero dejar de llorar. Porque es que... Y quiero reírme. Porque Alejandro era un tío súper gracioso, súper dinámico. Pues también cuando a veces me suceden cosas o estoy y digo, pues es que ahora él haría esto, haría lo otro, pues también nos reímos. Elijo eso. Pero hay personas que deciden, muy respetable, por supuesto, es su proceso y entiendo que a veces no puedes hacerlo de otra manera, porque todas queremos hacerlo lo mejor que podemos hacer, con las herramientas que tienes. Sí, o que no son capaces o que no son capaces todavía. Todavía, efectivamente. Bueno, Por ahora, como dice una amiga mía de la tienda, que voy a nombrar aquí, que se llama Carla, que fue otra cosa que, mira, por ahora, María Ángeles, no haces eso, por ahora, ya lo harás. Ya lo harás, ya lo harás. Sí, Marta, ya hemos hablado, discutido mucho sobre el momento, ese clic, ¿no? Yo soy más de procesos y de caminos y lo miro con cautela y vuelvo y en un momento llego a ese lugar, pero siempre llego más tarde. 2 años tarde, yo Mi soy de hermana clic. siempre llegó antes. Fenomenal, todo fantástico, pero yo llego más tarde. Pero porque para mí el entendimiento es una cosa que te llega. O sea, que mientras tú la vivas con apertura, el entendimiento es una cosa que tú ya sabes. Cuando digo el entendimiento, el saber de la vida. Entonces, lo que tú sabes, lo sabes. Entonces, si tú tienes apertura, no tienes negación, e intentas quitarte todas las cosas que te pesan, como el rencor, como la ira, que siempre lo vas a tener porque no somos Buda, entonces no somos seres iluminados. Evidentemente todos lo tenemos. Pero cuando intentas ir ligera por la vida, y eso es un ejercicio que se puede hacer, pues es muy fácil que todo sea un clic y que todas las cosas... Bueno, Hay gente que vive con mucha más carga porque los seres humanos llevamos cargas sociales, cargas económicas, cargas de contexto de todo tipo. Entonces, es mucho más difícil estar iluminada y estar en paz y vivir un duelo en paz cuando todo lo de alrededor, pues si no tienes para comer, no tienes para tal, pues cuando todo lo de alrededor Por pesa, supuesto. es mucho más difícil. Por supuesto. Pero en un contexto que yo entiendo como favorable, como puede ser pues nosotros, por ejemplo, pues para mí es un clic. Y es una decisión, como ella ha dicho, el llegar a ese clic. Si tú eres de rumiar, pues gestiónate, ¿no? Como eres tú. exacto, pues eso que Pues tú eres rumiante, pues bueno, Exacto, pues pues trabájate las rumiaciones también. Claro, y en eso, y de eso va, ¿no? Que somos personas que cada uno tiene nuestro camino, que
como a ti te pasaba, ¿no? Dices, ostras, yo tuve un sueño y lo aparqué. Yo también tuve un sueño de joven súper significativo. Cuando murió mi abuelo, radical. De repente, sueño, aparece mi abuelo y yo digo, ¿qué cojones me está diciendo este hombre que está bien? Había muerto 2 días antes. O sea, Sí, tú a por uvas. yo salí de copas y dije, bueno, ya está, venga, vamos a tomar algo. Pero quiero decir que lo que llamáis clic a veces es proceso y está bien y que cada uno lo va procesando como puede, ¿no? Y que a veces no es todo tan automático, ¿no? Y a veces pienso también, porque habláis siempre de grupos en los que están compuestos 100% de mujeres, nosotros tenemos grupos 100% de mujeres, si el clic pasa más desde una energía más femenina que desde una energía más masculina que tiende más al rumiar, a esperar a ver, no sé, y tal, que puede ser mi caso, ¿no? Pero Bueno, y no que lo sé. también puede ser porque es una cosa histórica y es una cosa en la que cómo os comunicáis y cómo vivís los señoros, lo siento, es Correcto, así que vamos correcto. a hacer. Ojalá más grupos de hombres y ojalá vayamos llegando a lugares donde los hombres también puedan encontrarse mejor o procesar sus duelos en comunidad, porque creo que si hay algo que ha sido también definitivo, y lo has dicho antes, en tu proceso es esa comunidad. Es mi historia es mía, mi duelo es mío, lo proceso yo y cada cosa es única que yo estoy viviendo, pero qué guay es darle contexto y darle tal en tribu, en compañía, con personas que están en lo mismo que tú. Entonces, claro, eso ayuda mucho. Ojalá lo tengáis algún día. Sí, ojalá, ojalá. No, eso lo hablamos mucho. El 95% de las 98 98 de las de los seguidores grupos de Marta que son son mujeres. mujeres. Ya. Y Y dices, los esto hombres es no viven duelos, pues claro. Pero bueno, más complicado. es así, Más es así. complicado. Yo no sé si tú quieres preguntar algo más. Yo he detachado toda mi lista de cosas. Eh, Ya te dije que ella además, se entrevistaba sola, o sea, es que claro, y habla. además creo que has dicho un montón de cosas muy guays, honestamente. Muy clarificadoras para mucha gente. Y yo siempre hago el check inmediato de si creo que esto que estamos hablando, alguien que lo escucha, estoy todo el rato con eso, ostras, esto le podrá ayudar o no, y creo que sí. Creo que hablar de tu historia desde donde tú hablas, de cómo tú lo has vivido, de lo que has hecho concretamente, como lo has contado, yo solo te voy a dar las gracias, nada más. Muchas gracias. Yo quiero, por supuesto, darte las gracias, recalcar que toda esta historia que nos cuentas, para mí, es una historia de amor y hemos hablado de emociones, hemos hablado de muchísimas cosas y yo me quedo con que hay una cosa que está muy por encima de las emociones, que es precisamente el amor, que es una energía y como tal no se puede destruir y por eso tú dices, yo voy con Alejandro, claro que le quiero abrazar, pero yo ya voy con él. Entonces, pues gracias a ti, gracias a tus hermanos que están aquí, gracias a tu generosidad inmensa por compartir tu historia. Yo, gracias de corazón, de verdad. Y esperamos que no sea la última vez que vienes a Dolores y Apegos, ¿vale? Yo solamente quiero mandar un último mensaje a todas las personas que puedan estar iniciando este proceso. Quiero hacer una mención antes de terminar. Algo externo que llegó a mí, aparte de la tienda, fue la Escuela de la Muerte de Camilo Rossi. Fue un antes y un después porque Camilo me enseñó de la muerte y me enseñó de la vida. El clic solo lo puedes hacer tú, da igual lo que el resto del mundo te diga. Entonces, quiero nombrarle porque le tengo mucho que agradecer a Marta también, ¿vale? Porque sin yo llevar un proceso con Marta de Terapéutico, de acompañamiento, de acompañamiento. continuidad, Marta me ha ayudado a veces a abrir esa, o sea, a decir, María Ángeles, no te quedes ahí. O sea, ese clic es normal que sientas así. O sea, me ha ayudado mucho. Pero sobre todo lo que quiero decir es a todas esas personas que están empezando en este
proceso y que a lo mejor justo ven el podcast cuando salga, más que decir, quiero mandarles tranquilidad y paz. Creo que cuando tus emociones están a flor de piel, que alguien venga y te diga, calma, todo va a estar bien, este dolor que sientes ahora tan intenso va a calmarse, creo que le quita y le resta mucha pesadez a este proceso, porque tú piensas en ese momento que eso no se va a ir nunca, no va a acabar eso nunca. no va a acabar, yo voy a vivir siempre así, y no se vive siempre así. Por supuesto, soy partidaria de una responsabilidad, de hacerte cargo de tus emociones, de hacerte cargo del proceso, pero tranquila. El tiempo, cuando nos dicen tanto, el tiempo hace su papel, pero tú tienes que hacer algo durante ese tiempo. Yo a veces pensaba que me iba a romper al bajar un escalón. Digo, si me caigo aquí, aquí me rompo. Entonces, más que decirles, quiero transmitir ese mensaje de todo va a estar bien. Jo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias de A corazón. vosotros. Ha sido un placer.